Hola, ¿qué tal? En esta presentación, este video, voy a dar una síntesis de una de las presentaciones que estaba prevista para la clase de hoy, pero como ustedes saben no pude desarrollarla adecuadamente por el corte que se me produjo en mi conexión. Entonces, esta está asociada a relacionar tres conceptos que son relevantes para lo que estamos trabajando, en especial a propósito de los fenómenos que se viven hoy día en la sociedad a propósito de la virtualidad, que tiene que ver con la existencia de brechas, levantamiento de políticas para enfrentar esas brechas y un concepto más nuevo que tiene que ver con el tema de la equidad digital y lo que implica para el profesorado. Lo primero que debemos resolver es a qué referimos por una brecha digital. Evidentemente es un concepto polisémico, pueden existir varias maneras de poder definir esta idea. ¿Ya? La primera de esas, la más esencial, es si estamos hablando de una brecha digital o hablamos de brechas digitales. Como sea, porque eso lo veremos más adelante en la presentación, podemos establecer de que siendo un concepto variado de distintas fuentes de información, de distintas perspectivas, algunas más centradas en la tecnología propiamente tal, otras más centradas en las habilidades, enfrentamos entonces a un concepto que para abordarlo debiera implicar entenderla como aquellas diferencias que se producen entre las personas para poder acceder, usar y aprovechar las tecnologías para su propia realización y ojalá a su entorno, que se origina en diferencias que se producen por la ausencia, ya sea de aspectos vinculados a la propia preparación de la persona, ¿ya? En este caso asociado a habilidades que la persona posee, como a la existencia de ciertas realidades del entorno que impiden o dificultan que esta persona pueda acceder, usar y realizar o aprovechar el uso de las tecnologías para alguna finalidad. ¿Ya? Por tanto, la brecha digital como fenómeno social, socioeducativo, sociopolítico y socioeconómico está vinculado, por un lado, a dimensiones, por así llamarlo, intrínsecas de la persona, es decir, asociado a las experiencias que tiene, al desarrollo de aprendizaje de la persona para desempeñarse con tecnología digital, y tiene una segunda dimensión que está asociada a la influencia del contexto en el cual se desenvuelve esa persona para realizar este proceso. De este concepto de brecha digital, que lo podríamos, que evidentemente trasciende con creces la realidad educativa, se hace una mirada más específica a un segundo concepto que es el que me interesa que ustedes puedan también acuñar, que es el concepto de brecha digital educativa. Y este tiene que ver principalmente con la responsabilidad que tiene el sistema escolar, y si ustedes lo aplican, la práctica de los docentes, en términos de originar diferencias producto de no utilizar o negar oportunidades al estudiantado para el uso de las tecnologías digitales con fines a mejorar su proceso de aprendizaje y desempeño formativo propiamente tal. Por tanto, de la brecha digital como mirada global, podemos entender entonces la existencia, extenderla a la existencia entonces de estas brechas digitales educativas que se producen al interior de los centros escolares, al interior de la educación reglada, donde se replica estas dificultades o ausencias de acceso, uso o aprovechamiento de las tecnologías con una finalidad. En este caso, la finalidad de aprender y mejorar el propio proceso formativo de las personas. A partir de esto, de estas definiciones, una mirada rápida a las políticas. A nivel desde la década de fines de los 80 del siglo pasado en adelante, los distintos estados, tanto ya sea por razones de influencia supranacional, organismos como el Banco Mundial, la UNESCO, la OCDE, etcétera, fueron acuñando un imaginario social respecto a la importancia que tenía instalar tecnologías digitales en el sistema educacional a propósito de permitir que la población se pudiera alfabetizar digitalmente para enfrentar este mundo que se venía, de cambios que se venía en el futuro. En ese sentido, el primer esfuerzo que hubo respecto a las políticas públicas estuvo situado en masificar y a partir de ella posibilitar el acceso a las tecnologías digitales por parte de la población. En este caso, en el mundo escolar. En el fondo fue los estudiantes
tienen la oportunidad de poder acceder a las tecnologías digitales a propósito de que la educación es masiva, ¿ya? Y si bien es cierto, hay países donde los índices de escolaridad son más bajos, todos los esfuerzos son a que aumenten. Por tanto, la mejor solución, vista desde ese punto de vista, era poder inundar, por así llamarlo, la tecnología, las escuelas o los liceos, ¿no? El sistema educativo en general, para posibilitar que de los niños que estaban impedidos de hacerlo, especialmente por razones socioeconómicas, en sus casas, lo hicieran a través de la escuela. ¿Ya? Y esto fue la base de la manera en que se enfrentó lo que se denomina la primera brecha digital, ¿ya? Sí, la brecha de acceso. ¿Ya? Acceso cuya causa principal, no es la única, pero la principal, es razones socioeconómicas. Y esto entonces se materializó en varias políticas públicas instaladas en Latinoamérica a contar del año 88 con el proyecto MEPFOT de los costarricenses, que fue la pionera en este campo, la red escolar mexicana de los 90, la red Enlaces en Chile en 92, el programa Educar argentino del 2000, el Proinfo brasileño del 97. Todos estos programas, sin perjuicio de tener ciertos matices entre ellos y ciertas subpolíticas al interior, su foco principal fue la masificación de la tecnología a través de los centros escolares. Sin embargo, en el proceso de desarrollo de este fenómeno, se empezó a percatar, se comenzó a constatar de que no bastaba, evidentemente, con que la gente tuviera acceso a la tecnología como para que ellos alcanzaran mejores realizaciones como personas, más integrales, mejores aprendizajes, mejores desempeños. Al igual que como lo vimos en el ejemplo de la clase, en el cual el video muestra que no basta con instalar la tecnología para que haya un cambio. Esta constatación no solamente es un fenómeno del colegio, sino que es un fenómeno social. Y entonces se estableció, la preocupación entonces cambió y el giro apuntó a cómo desarrollar habilidades, ¿no? Cómo instalar capacidades de las personas para desenvolverse cognitiva y socialmente con las tecnologías digitales de forma habitual, y cómo esto podría también redundar en mejores aportes para los procesos de aprendizaje, es decir, en el fondo mejores clases con tecnología. Y esto originó una segunda etapa de políticas digitales en Latinoamérica, apuntando fundamentalmente a esta instalación de capacidades para desarrollar habilidades digitales, y que se asocia a la estrategia para enfrentar la segunda brecha digital, que se define básicamente como la ausencia de habilidades por parte de las personas para poder desenvolverse de buena manera con tecnologías digitales con algún propósito que les sea beneficioso, útil o práctico para su situación determinada. Y esto implicó que parte de los programas que ya existían desde la década anterior se perfeccionaran y abrieran espacios para darle un foco al tema de las habilidades digitales, y se originaron otros programas como el Plan Ceibal en Uruguay en el 2007, el Conectar Igualdad en 2010 en Argentina, el CENIETIC del 2010 en Colombia, o un laptop por alumno del 2012 en Perú. Muchas de estas políticas apuntaron a instalar muchas capacidades del profesorado, es decir, enseñar, entre comillas, profesorado a enseñar con tecnología, vale la redundancia, ¿ya? Y en el caso de los estudiantes, a dotar de tecnología personal al estudiante o permanente, móvil, ¿ya? Cosa que la tecnología fuera con el estudiante, y que dio origen a todo este tema del aprendizaje con laptops o notebook por persona, ¿ya? Fue parte de este proceso que se inició a principios del año 2000 y que se ha ido proyectando hasta el día de hoy. Eso sigue vigente como esfuerzo en distintas políticas de poder instalar, por un lado, estas habilidades de los estudiantes y por otro lado, estas capacidades del profesorado para mejorar sus prácticas de aula tendiente a la instalación de esas capacidades. Ahí está el otro programa mexicano que me he olvidado. Y frente a esto entonces surge, hoy día se acuña la existencia de dos brechas más, que la pueden ustedes encontrar en la bibliografía, depende del texto que lean, como una tercera. ¿Ya? Hay algunos que hablan de la cuarta, pero la pueden encontrar diseminada, digamos, como dos grandes fenómenos adicionales a la de acceso y a las de habilidades. Que una tiene que ver con cómo afrontar la discriminación digital provocada por el género, ¿ya? En este caso que afecta principalmente a mujeres, a niñas y a mujeres, en términos de estudios y datos que muestran cómo en ciertas sociedades, en ciertos contextos, las mujeres acceden menos a tecnología y las mujeres tienen menos preparación para usar tecnología, no porque ellas no sean capaces, sino porque han quedado al margen de esas preparaciones para enfrentar esta situación.
Y la otra brecha que se podría conocer como la cuarta brecha tiene que ver con la ausencia de contenidos de calidad, ¿ya? Que sean pertinentes, que tengan valor, digamos, agregado y que sean que estén disponibles para la diversidad de intereses y condiciones de los aprendices digitales. Pienso en los grupos étnicos o lingüísticos, o piensa en estudiantes con alguna discapacidad o necesidad educativa especial, ceguera, por ejemplo. ¿Cuánto material digital, contenido pertinente y de calidad ellos pueden acceder en una lengua determinada o para ciertas condiciones determinadas? Y esos son elementos también que se establecen como otra parte, otra brecha a la cual ha surgido en los últimos años el proceso de la masificación y la importancia de poder acceder al mundo de Internet como una fuente de conocimiento. Todas estas brechas, entonces, si uno lo analiza, estas cuatro brechas coexisten y están presentes en nuestras aulas, ya sea desde la escolaridad, desde la infancia hasta la escolaridad, hasta la educación superior. Está presente. Y por tanto, cuando trabajamos con los estudiantes, deberíamos ser capaces de considerar esta diversidad de condiciones. Frente a ellos, entonces, justamente por esta coexistencia, el tema fue trasladar, o lo que hoy día se aboga, es a trasladar el problema hacia el concepto de equidad educativa, es decir, que el fondo, las brechas digitales generan inequidad y por tanto está asociado a por un lado, a la inclusión y a la equidad educativa, ¿ya? Que todo sistema educativo tiene comprometido hoy día con sus sociedades, y en ello al rol que cumple el docente. Evidentemente, lo endosa directamente. Frente a esto, desde hace un par de años, ahora unos 4 o 5 años, ha empezado a surgir otra nomenclatura adicional a esta para enfrentar este problema, que es el concepto de equidad digital educativa, ¿ya? Que emplaza directamente al docente y que se puede sintetizar en estas capacidades que el docente debería ser capaz de desplegar en su propia práctica de aula para propiciar que los estudiantes interactúen con las tecnologías digitales, ¿ya? Para favorecer tanto sus aprendizajes, su desarrollo sociocognitivo, como la creación de nuevo conocimiento. En esa línea, autores como Resta, Laferrière, McLuhan y Courogo, en un handbook del 2018, muy reciente, ¿ya? Proponen estas dimensiones como parte de lo que definiría esas capacidades del docente para propiciar equidad digital. Es decir, que el docente maneje distintos tipos de software, que sea capaz de diseñar oportunidades formativas para que todos sus estudiantes usen las tecnologías digitales, que sea capaz de incorporar contenido digital o medios digitales significativos, culturalmente relevantes, que sea capaz de crear y compartir e intercambiar contenido digital con otros, que también pueda beneficiar a otros estudiantes, aprovechar o interactuar con redes de otros docentes u otros estudiantes, otras comunidades, para potenciar el uso de tecnología, y que las decisiones para incorporar tecnologías digitales se basen o se sustenten en investigaciones de alta calidad, cosa que la decisión pedagógica y tecnológica tenga un fundamento y no sea simplemente un elemento de intuición casuística o coyuntura, que muchas veces impacta sobre este proceso. Bueno, estos son los elementos entonces que quería comentar con ustedes a propósito de esta presentación sobre brechas, las políticas para enfrentar la primera, segunda brecha digital y esta brecha emergente, ¿no? La tercera y cuarta, ¿ya? Que hay poca política en eso, ¿ya? Uno diría menos que en Chile, y este elemento asociado del rol docente a propósito de la equidad digital y la responsabilidad que tiene para enfrentarlo. Eso por ahora. Dudas y consultas, ya saben, me escriben o me lo preguntan en la clase o lo vemos o lo hacen por el foro o alguna cosa para responder. Que estén bien.